Y bueno, lamentablemente no sé cómo será en sus hospitales, pero yo en el área de ginecobstetricia del hospital, si necesito saber una hemoglobina, tomo una muestra, la envío al laboratorio y se tardan entre 30 y 45 minutos en enviarme el resultado. Por supuesto, cuando me llega el resultado, la hemoglobina que me reporta no es igual a la que trae el paciente y estamos en un área crítica. Ya mencionaba el doctor Marón en la inauguración que la hemorragia obstétrica y la mortalidad materna es una cuestión política a nivel mundial y que nos ubica como un país de primer mundo, de tercer mundo. A pesar de que él diga que México está muy bien, las estadísticas dicen que de los países que más se tiene hemorragia obstétrica a nivel latinoamericano sigue siendo México uno de los que realmente está arriba. El problema es que a pesar de que las guías nos dicen que la transfusión sigue siendo una decisión clínica, a pesar que existen guías en que nos dicen cuánto se debe transfundir a un paciente, el médico sigue transfundiendo de acuerdo a sus criterios. Y tenemos dos problemas cuando estamos en quirófano: en qué momento medimos la hemoglobina y en base a los resultados cuando transfundimos. Las técnicas que tienen muchos ahorita en los quirófanos es tener que usar métodos invasivos, ya sea por gasometría, ya sea por HemoQ o por toma capilar o ya sea por una hemoglobina central. Los efectos secundarios y riesgos de la transfusión, no me detengo mucho, todos lo saben. El número uno sigue siendo la lesión pulmonar aguda. Todos estamos de acuerdo en que la transfusión debe hacerse en caso estrictamente necesario, no para tranquilidad ni del cirujano ni del anestesiólogo, y muchas de las transfusiones son hechas innecesariamente. Esta revisión que hizo el doctor Chandler en el 2011 nos mencionaba de toda la literatura que él revisó que prácticamente el 59% de las transfusiones que se realizan son innecesarias. O sea, probablemente muchos pacientes no necesitaban una transfusión y se tomó como para considerarse una transfusión innecesaria que el paciente tuviera 8 de hemoglobina o de 8 de hemoglobina para arriba. Son pacientes que no tenían comorbilidades, son pacientes sanos y se transfundió. Y prácticamente un 12% fueron pacientes que se consideró necesitaban una transfusión y un 29% pues no se pudo determinar si realmente fue apropiada o no apropiada la transfusión. Nosotros en este estudio austríaco que hizo el doctor Benham dijo, bueno, 96% de las cirugías se hacen, o las transfusiones se hacen por el nivel previo de hemoglobina, por las famosas cuentas que sacamos nosotros en quirófano de cuánto puede sangrar el paciente y de los disparadores de transfusión. Las nuevas guías de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Anestesia, sobre todo de banco de sangre y las europeas de anestesia nos dicen: las guías, hay que acordarse, las guías son flexibles, no son completamente rígidas, se adaptan al medio y se tiene que tener en cuenta otras cuestiones clínicas. Pero se menciona ya que un paciente que no tiene comorbilidades ni cardíacas ni pulmonares, no tiene antecedentes de infartos agudos de miocardio, no tiene alguna comorbilidad que lo tenga en riesgo, los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, adultos y los pacientes pediátricos, se debe iniciar una transfusión si tienen hemoglobinas de 7 o menos. Y en los pacientes postoperados, que quizás es el área donde nosotros más estamos involucrados, deben de ser con hemoglobinas mínimo de 8 para abajo, o pacientes que están sintomáticos tomándose sobre todo el órgano blanco, que es a nivel cardiovascular. ¿Qué pasa con el sangrado obstétrico? Esta es la revisión y las recomendaciones que hizo la Sociedad Europea de Anestesiología el año pasado. La verdad es que cuando uno comienza a revisar las guías, cuando uno comienza a revisar toda la literatura, yo me sigo preguntando por qué se sigue transfundiendo tanto a los pacientes. A veces no sé si es para tranquilidad, de que todos nos queramos ir a nuestra casa tranquilos, a comer o a dormir, pero se sigue transfundiendo mucho a los pacientes. Lamentablemente, para lo que es la hemorragia obstétrica, estas guías les hablan en general, estas guías europeas, para mi punto de vista, que están muy bien, son quizás de las guías mejores que he encontrado para manejo. Son 120 hojas, pero es todos los manejos para toda la cirugía, monitoreo, con lo que se debe de contar, qué es el tratamiento, que no voy a hablar yo en este caso. Realmente dice que en cuanto a la hemorragia obstétrica no existen estudios a decir, bueno, este es el nivel crítico para el cual el paciente de hemorragia obstétrica se debe de transfundir.
pero que ellos haciendo revisiones de la literatura encontraron que en general una paciente obstétrica sin comorbilidades o que no esté sintomática, el nivel es muy parecido a los posoperados, el nivel con el cual se debe de iniciar una transfusión. Ellos pusieron 8.1, serían de 8 gramos por decilitro. O sea, transfundir una paciente obstétrica con 9 o 10 gramos realmente asintomática no está bien justificado ni en ningún paciente. Y lo más triste es que en las revisiones de esta guía dicen que en cuanto a obstetricia, si ustedes mencionaban, yo les mencioné el estudio del doctor Chandler, que decía que el 59% de las transfusiones era innecesaria, el área de obstetricia, el 68% de las transfusiones que se hacen en la paciente con hemorragia obstétrica no están apegadas a ninguna guía. O sea, igual son pacientes que no necesitaban transfusión y que no sé si por el impacto que tiene, por el miedo, por el tipo de hospital en el que estamos, se siguen realizando de manera innecesaria. Yo voy a hablar de un monitoreo que es un monitoreo no invasivo, es un monitor que por medio de pulso y oximetría les va a dar el nivel de hemoglobina en el transoperatorio y en el posoperatorio por una oximetría. Traigo la estadística del Hospital General de México porque nosotros tenemos 2 años de experiencia en el hospital, en los servicios de obstetricia, oncología. El doctor Álvarez ahí se empezó con un protocolo, ya se tiene más, y en el área de quirófanos centrales, sobre todo para cirugía urológica. Es el servicio que más lo usa, la unidad de oncología y la unidad de gineco. Y el foco para mi hospital, para poder justificar, porque lo primero que le van a decir en los hospitales es: voy a gastar más porque no es barato el sensor, pero bueno, el consumible, pero se tiene que justificar. Entonces, junto con el doctor Sandoval, que el sábado va a dar la plática de hemorragia obstétrica, se llegó a un acuerdo en que, bueno, ¿cuánto cuesta? El paquete globular en el Hospital General, no sé, en su hospital cuesta 7,000 pesos. Un paquete globular cuesta 7,000 pesos. Entonces, si yo sé, cosa que nosotros como anestesiólogos nunca nos metemos, también tenemos que ver la parte económica. Segundo, en mi hospital es el foco para el banco de sangre, es el área de obstetricia. El servicio que más desperdicia o gasta, o como se llame, paquetes globulares o productos sanguíneos, es el área de ginecobstetricia. Traigo el preliminar porque nosotros hicimos un comparativo de enero a junio del año pasado, porque nada más el monitor, por cuestiones logísticas, se tenía en la mañana, y en la tarde y en la noche nosotros no teníamos acceso al monitor. A partir de julio se llegó a un acuerdo en que teníamos que tener el monitor 24 horas, entonces no traigo el comparativo 2014, indirectamente sabemos que se ha hecho un ahorro, pero si ustedes se dan cuenta, esta es nuestra estadística de cuántos partos, cuántas cesáreas y histerectomías obstétricas. Mi hospital está un 49% de cesáreas y un 51% de parto. México es el segundo país donde más se hace cesárea, y también la cesárea es un factor muy importante para complicaciones obstétricas. Es un hospital escuela, entonces si el residente no ha operado a las 4 de la mañana, pues tiene que meterse la cesárea de las 4 de la mañana para que aprenda a operar. Entonces tenemos una estadística muy alta. Y tenemos una estadística de que casi, si ustedes se dan cuenta, el 65% de consumo es de paquetes globulares. Y si yo comparo, prácticamente el 54% de las pacientes, en general el 50% de las pacientes en el hospital, en el área de ginecobstetricia, se transfunden, con o sin justificación. ¿Cuál es el otro problema que hay? Porque yo puedo llegar y le digo a compañeros, mira que hay guías que te dicen que con tanto de hemoglobina de transfundirse. Lo que sí se sabe, que nosotros lo decimos de manera coloquial, hay un estudio muy interesante que dice que la estimación del sangrado del anestesiólogo siempre está un 50% arriba de la real. O sea, el coloquial que le decimos es la mitad de lo que dice el anestesiólogo, el doble de lo que dicen los cirujanos, sí está plasmado en un estudio que hicieron en Estados Unidos. Siempre la estimación de nuestro sangrado es mucho más. Y peor, en el área de obstetricia es donde más se nos complica. En un parto sangran y todo el sangrado está entre los campos, en la cubeta, entonces no podemos a veces determinar cuánto ha sangrado bien el paciente. Y este estudio interesante que hicieron en 2.900 pacientes, vieron que hay diferencias entre instituciones y entre médicos. Hay cirujanos que transfundieron según los lineamientos con hemoglobina de 8, pero hay otros que transfundieron con hemoglobina de 10, 10.2 en las pacientes que no tenían ninguna justificación, 9,8 de transfundirse. Igual los anestesiólogos. Entonces tenemos otro problema aparte,
para esto. El equipo es un oxímetro. Todo el mundo sabe poner un oxímetro, todos ponemos oxímetro. La diferencia es que en oximetría convencional se utilizan dos longitudes de onda. Lo que hace esta tecnología es aumentar las longitudes de onda, por eso se llama rainbow, son los 7 colores. Lo que hace es utilizar 7 longitudes de onda, y entonces no solamente me está midiendo la oxihemoglobina, que es la que vemos nosotros en la saturación de oxígeno, sino que también tiene la capacidad de medirme hemoglobina y medirme otras sustancias que se pueden unir al oxígeno, como la carboxi y la metahemoglobina. La primera pregunta cuando nosotros usamos este monitoreo es, bueno, ¿qué pasa? Voy a usar un monitor, quiero saber cuál es la confiabilidad del monitor, de que si yo tomo una muestra de sangre, quiero ver cuál es la diferencia. Cuando yo comencé a usar este monitor, me di a la tarea de tener que averiguar otras cosas. Ustedes saben que la gasometría y la hemoglobina tienen rangos de errores aceptables. Ustedes, cuando les llega una hemoglobina con una gasometría que tiene 10, ¿tiene 10? ¿Sí o no? No. ¿Cuánto cree que pueden tener de desviación hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuánto? No oigo. Ajá. Pero le hacemos caso a la gasometría para transfundir. No, y muchos dicen que sí. Muchos dicen que no hay mucho de eso. Tenemos 2 gramos. Eso es muy importante, porque entonces cuando ustedes comiencen a usar este monitoreo, tienen que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que es un monitor continuo, que va a mostrar tendencia. Y segundo, que si ustedes toman un laboratorio, porque esto no va a eximirle que ustedes usen, si yo necesito tomar una gasometría o un laboratorio central, lo voy a tener que hacer. Esto no va a desplazar el monitoreo invasivo. Si yo necesito tomar una hemoglobina y ahí me llega un reporte que tengo una diferencial de 2 gramos, ¿el equipo tiene buena confiabilidad? Sí, porque también el laboratorio que yo estoy recibiendo tiene una desviación de 2 gramos o 0.5 o 1.2. Depende del laboratorio que estén utilizando, del equipo, de la hora en que se toma la muestra. Entonces, para poder ser aprobado, este equipo tuvo que someterse al laboratorio central, al coxímetro, no a gasómetro, a coxímetro, que la más confiable sigue siendo cuando utilizan el cianuro para hacer mediciones de hemoglobina. Todos los demás equipos, algunos de Siemens o de algunos laboratorios, si no usan esta técnica, la desviación se va mucho más. Tenemos una desviación con una comparación de un laboratorio central. El 68% es de 1 gramo por decilitro y los otros restantes hasta el 90%, un 12%, 13%, se van a 2 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un equipo que me va a estar midiendo una hemoglobina que va a tener 1 o 2 desviaciones estándar para arriba o para abajo, pero que lo más valioso es que ustedes tienen una tendencia en el tiempo y que van a estar viendo en tiempo real las modificaciones. Al fin y al cabo, cuando ustedes toman una gasometría, si tienen una jeringa que ya trae con la dosis de heparina, está bien, pero si a veces, como nos pasa a nosotros, es que no tengo, ponle y báñale la heparina. ¿Cómo toman la muestra? ¿Cuánta cantidad de heparina le pusieron? ¿Cómo se trasladó? ¿Cómo se procesa la muestra? Todos estos factores hacen que muchas veces la confiabilidad de los laboratorios no sea buena. También en pacientes pediátricos sigue siendo una desviación estándar, y en la unidad de cuidados intensivos, prácticamente comparándose con el HemoQ. El HemoQ, no sé si algunos lo conocen, es una prueba capilar que lo que les va a dar es un valor de hemoglobina, pero es capilar completamente, entonces también tiene una desviación estándar de 1 o 1.3, o el ISTAT, que en México afortunadamente no usamos mucho el ISTAT porque se mide hematocrito y no hemoglobina. Entonces todo esto hace que el equipo pudiera ser evaluado por la FDA y pudiera ser aprobado para poder ser utilizado en el transoperatorio, en el postoperatorio para medición de hemoglobina. Tres impactos importantes del equipo. Primero, no invasivo. Segundo, monitoreo continuo. Y tercero, puede que tenga algún impacto en disminución de la transfusión y en costos. En este estudio que se hizo el doctor Efren en el año del 2010, él estudió cómo se llevaría un paciente a una anestesia en el transoperatorio en pacientes a los cuales se le hicieron reemplazo de prótesis de cadera.
No cambian protocolos, algunos de ustedes tendrán protocolos en sus hospitales de que a partir de tanta hemoglobina para tal cirugía se tiene que transfundir, para esta cirugía tienen que entrar con 2 paquetes globulares. Bueno, todo esto se siguió manejando igual. Aquí es un anestesiólogo en el cual va a hacer su manejo habitual, que comienzan a sacar las cuentitas, puede sangrar tanto, sangró tanto y le toca la sangre. Y a otro grupo de anestesiólogos siguió con su habitual manera de trabajar, pero se les hizo que utilizaran el monitoreo continuo de la hemoglobina y se hizo un corte retrospectivo. Ese es el resultado que se encontró. No hubo diferencia entre cómo los anestesiólogos en el pasado manejaban la transfusión sanguínea y los que estaban actualmente utilizando su método para transfundir, que es con las cuentas de estimación, con las cuentas de cuánto sangró, cuánto puede sangrar y aparte de la parte clínica, que eso no se ha olvidado. Y el grupo de anestesiólogos que usó el monitoreo continuo transfundió menos del 1%. Entonces sí hubo un impacto en el porcentaje de transfusión. Esto se tiene que seguir comprobando porque decía, bueno, en costos, si a mí me dice el hospital me cuesta X cantidad el sensor y yo le digo sí, pero un paquete globular cuesta 7,000 pesos, ¿cuántos sensores me puede comprar por una disminución de la transfusión? Hablándome en términos económicos, porque lamentablemente estamos en un país donde nada más ven los administradores la parte económica, pero todo lo que implica la transfusión desde el punto de vista de complicaciones a largo plazo. Este estudio se hizo también en el Cairo, se hizo para cirugía, para neurocirugía, en los cuales ellos tienen monitoreo invasivo. Ellos, su grupo, su protocolo es: pacientes ingresan, se hace monitoreo invasivo con línea arterial. Si el paciente se sangra más del 15% de su volumen sanguíneo circulante o baja la hemoglobina a menos de 10, se comienza a transfundir. Independientemente de variables hemodinámicas, ese es el protocolo. Se tiene que quedar todo el tiempo el paciente con 10 gramos de hemoglobina y se deja de transfundir cuando el paciente alcanza los 10 gramos de hemoglobina. Ese protocolo siguió igual y el otro grupo le dijo, bueno, aparte de sus tomas que hacen regularmente con gasometría, usaron el monitoreo continuo de la hemoglobina y curiosamente, a pesar de que no se hizo modificaciones al protocolo, cuando el médico utilizó el monitoreo continuo de la hemoglobina, hubo una reducción del 56% en el número de transfusiones sanguíneas. Igual, ellos consideraron en promedio cuánto se transfundía. Ellos tomaron como impactante más de 3 paquetes globulares en el transoperatorio. Entonces, estos transfundieron el 73% que no usó el equipo, transfundieron más de 3 unidades de paquete globular y esto se disminuyó nada más el 32%. En promedio, los que no utilizaron el monitoreo continuo transfundieron 2 unidades de paquetes globulares, bueno, no 2 unidades, 2 unidades en porcentaje, en una media, y el grupo de hemoglobina continua usaron nada más un paquete globular. ¿Qué pasa en pacientes sometidos a cirugía espinal? Cirugía compleja de columna, ellos utilizaron aquí, fue una muestra de 29 pacientes. Aquí les pongo, usaron una revisión porque el sensor, el equipo tiene, o el monitoreo tiene más de 3 años en el mercado. Cada año se tienen que hacer mejoras al software, al sensor. Esta revisión es la penúltima, la última revisión es la K, con lo cual el equipo cada vez lee mucho mejor. Esta fue una revisión E, y entonces ellos tomaron muestras sanguíneas cada hora por gasometría o muestra venosa si tenían un catéter central, y se evaluó con un coxímetro. Utilizaron un coxímetro que usaba la hemoglobina para medición de hemoglobina, que es lo más cercano a lo que acepta la CLIA, para evaluar la precisión del equipo. Se comporta igual, de acuerdo a la gráfica que yo les mencionaba, referido en la literatura, va entre 1 y 2 gramos la mayoría de las desviaciones estándar, tanto para la hemoglobina periférica como para la hemoglobina central, teniendo una buena correlación. Y lo más importante, lo que yo les menciono, esto que ustedes ven aquí es la tendencia. Empezó el paciente con esta hemoglobina por el equipo, aquí va la hemoglobina, y los puntos negros fue las veces que la anestesiólogo consideró necesario tomar una muestra sanguínea por cualquier arterial o venosa. Al inicio, prácticamente en 1 hora, aquí quizás se disparó 2 gramos, de ahí prácticamente estuvo muy cercano las tomas de hemoglobina con el monitoreo continuo.
Aquí es lo que estuvieron utilizando en promedios. El sangrado fue de 1.800 mililitros, no fue un sangrado muy abundante, pero aquí van viendo cómo el anestesiólogo está tomando medidas. Cristaloides, toma una hemoglobina y comienza a ver que la hemoglobina comienza a caerse, toma una hemoglobina, decide transfundir aquí 2 unidades, decide aquí transfundir una unidad, pero si se dan cuenta, prácticamente la ventaja que tuvieron fue que todo el tiempo pudieron estar monitoreando. ¿Cuál es la ventaja que tienen con este monitor? Nosotros en el área de gineco tenemos 2 años de experiencia con el equipo. Lamentablemente, en cuanto a lo que es la transfusión, no les traigo el dato ahora porque estamos esperando que haga el corte de enero a junio del 2014 para ver si hubo algún cambio en cuanto al impacto en el número de transfusiones. Lo que mencionaba la doctora de cómo hace uno para hacer que el cirujano cambie, yo creo que quien debemos de cambiar somos primero nosotros los anestesiólogos. Cuando nosotros llegamos, o en el caso mío que yo estoy en la noche, cuando yo llego con el cirujano, yo involucro mucho al cirujano con que tenemos una tecnología que nos puede ayudar. Las primeras veces yo pasaba urgencias y el cirujano me llegaba con 2 paquetes globulares. ¿Y por qué trae los paquetes globulares? Es que si no, anestesia no me da la cirugía, y por protocolo, si es tal cirugía, tengo que traer 2 paquetes. Les dije, pero ¿cómo? Me dice, sí, tengo que hacerlo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, por lo menos en el turno en que yo estoy, es involucrar al cirujano. La mejor manera de que yo pienso de que un cirujano puede trabajar con uno, que sí se puede trabajar en grupo, si no, pobre paciente, es que uno primero le demuestre con evidencia científica. O sea, no es gritarle al cirujano, no es pelearse con el cirujano, es comprometerse uno y decirle, mira, ven, casi de la mano existe esto. Por lo menos ahora que están conmigo, yo hay cirugías en las cuales, embarazos ectópicos que más o menos veo, y me detengo un momento antes de estarle pidiendo 2 paquetes porque me traen salina rápida, se desperdicia la sangre. Hay compañeros que dicen, no, porque legalmente la norma dice que tienen que todas las cirugías entrar con esto. Bueno, pues si nos ponemos en eso muy estricto, entonces no vamos a sacar provecho. La primera es involucrar al cirujano. Ellos saben ya que existe un equipo, eso les da mucha tranquilidad a ellos en el sentido de que ya ellos saben de que yo tengo una herramienta en la cual cuando yo necesito un paquete globular o necesite sangre, se lo vamos a poder solicitar sin ningún problema al paciente. Aunque los estudios para estos monitores han sido con respecto a la precisión, o sea, quieren saber, todos los estudios del 90% son qué tan preciso es el equipo en medir mi hemoglobina con un laboratorio central o con una gasometría. Realmente para mí el valor más grande que tiene es que me ayuda a tomar decisiones clínicas mucho más rápidas. Al yo tener un monitoreo continuo, que no es invasivo, que es continuo, yo sé en qué momento o tengo que tomar una gasometría, porque la gasometría no es solamente un valor de hemoglobina. Hay un momento en el que el paciente me está sangrando y yo necesito de todas maneras apoyarme aparte del equipo en saber si tengo que hacer una transfusión o no, a pedir prontamente un paquete globular si tengo que pedirlo. Y realmente ese es el valor, mejores decisiones clínicas para que nosotros tengamos menos incidencia de repercusiones en la transfusión sanguínea. Es prácticamente de utilidad en muchos parámetros de muchas cirugías. La experiencia en el área de obstetricia para nosotros ha sido muy buena. Nosotros cada vez tomamos menos gasometría, realmente ya la tomamos en un caso muy necesario. Hemos tratado de estandarizar, no usamos el monitor cuando ya el paciente está sangrando, ya yo per se sé cuáles son los diagnósticos que son sangrantes. En los que yo sé que son sangrantes, comienzo mi monitoreo de una vez con el equipo y no cuando ya está sangrando. Pero cuando la paciente obstétrica está sangrando, lo que menos voy a fijarme es andar poniendo un sensor de oximetría para medir la hemoglobina. Entonces, hemos hecho extensivo para el área de labor y para el área de recuperación, el área de terapia intensiva. Entonces, este artículo de revisión está diciendo, bueno, realmente tiene alguna utilidad porque es un monitor más que nos viene a ayudar. En cirugías sangrantes,
en cirugía que sangra muy poco realmente no tiene tanto impacto, pero en cirugía sangrante, si ustedes se dan cuenta, el tiempo en la cual yo inicio una transfusión o yo pido un paquete globular es muy importante, un 50, más o menos promedio 50 minutos, porque si yo espero una gasometría o un laboratorio que van y traen, ya yo tengo un déficit en una paciente que está sangrando de una hemoglobina, en comparación a 9 minutos. El número de unidades transfundidas, que tiene un impacto desde el punto también de vista morbilidad y económico, el número de transfusiones por paciente y por procedimiento. Entonces, quizás este monitoreo es donde más nos puede ayudar a nosotros en quirófano, y como siempre, pues los monitores no tienen palabra de honor, tienen algunas variables que pueden influenciar la diferencia para que ustedes cuando toman un examen de hemoglobina vean más de 2 gramos. Primero, hay que considerar las variables fisiológicas. Si ustedes tienen el equipo, el sensor en una mano derecha y toman la hemoglobina en el lado izquierdo, tenemos diferencia per se entre los laboratorios de 0.5 gramos. Brazo derecho y brazo izquierdo no es la misma hemoglobina. Paciente en decúbito dorsal y paciente en posición semi-Fowler, la hemoglobina en el paciente de pie es hasta 1 gramo arriba que en el paciente que está acostado. Si tomo la hemoglobina arterial o venosa, también la diferencia es de 0.5 gramos. Y algo muy importante, el equipo da unos datos como es calidad de la señal y el índice de perfusión. Lo comento mucho porque aunque tenemos el equipo en muchos lugares, me dicen, es que se me perdió la señal. Y les pregunto, ¿cuánto tenía de índice de perfusión o de calidad de la señal? No sé. Yo una vez vi que no me leía hemoglobina, no. El equipo da información adicional para que ustedes sepan si la hemoglobina que en ese momento me está dando el equipo es confiable o no es confiable. El índice de perfusión, que es la perfusión local en el sitio medido, tiene que estar arriba de 1 para tener una confiabilidad elevada o pueda leer el equipo. Y la calidad de señales, como las barritas de los celular, tiene que estar arriba del 50%. Si yo tengo un índice de perfusión baja, una mala calidad de la señal, aunque el equipo me dé hemoglobina, puedo tener variaciones en el momento en que yo tomo una muestra y la mando al laboratorio. ¿Es un oxímetro? Sí, pero no es como poner cualquier pulso oxímetro. O sea, yo digo, bueno, un oxímetro es un adhesivo que se coloca en el dedo y no pasa nada. No, sí, tiene algunas características, como que primero tienen que poner el sensor y luego prender el equipo. Acuérdense que yo les decía que me trabajaba con ondas de luz. Entonces, primero no se debe de prender el equipo porque el equipo va a leer ondas de luz, lo cual interfiere. Segundo, tiene que estar bien alineado la luz roja sobre la infrarroja. Tercero, tiene que cubrirse de las luces del quirófano porque también capta las ondas de luz. Tercero, en pacientes muy fríos, y aquí viene la pregunta que me van a decir todos, en el quirófano todos están fríos. Pues sí, para así no se debe manejar el paciente. Está muy frío, bueno, el paciente frío va a bajarle la perfusión en el sitio medido. ¿Qué podemos hacer? Si no tenemos calentadores, lo que podemos hacer es la mano o el brazo en el cual ustedes van a monitorizar, cubrirlo con una guata o cubrirle con algo caliente para que el paciente tenga su mano caliente. No se va a poder calentar él y pueda el equipo leerlo. O lo último, el estudio que hizo el doctor Miller, si a última instancia quieren que el equipo lea, hacer infiltración local con anestésicos locales en el dedo medido para que produzca vasodilatación y pueda leer la hemoglobina. La sensibilidad es la misma, no crean que porque es periférica y hace vasodilatación se va a diferenciar la hemoglobina. Cuando ustedes tienen altas dosis de drogas vasoconstrictoras que comprometen la perfusión periférica, ¿qué pasa con la extrema urgencia? ¿Qué pasa con el paciente? Uno de los problemas que se tuvo con el monitoreo de este tipo fue que cuando nos dijeron, tenemos un equipo que mide la hemoglobina, y llegaba el balaseado o el que estaba sangrando, todo el mundo decía, traigan el equipo para ponérselo. Ese paciente llega en un estado de choque. Ponían el equipo y dicen, llévate ese equipo, no sirve porque no lee la hemoglobina. Mucho ojo. Cuando tienen un paciente chocado, en el caso de la hemorragia obstétrica, que nosotros hemos tenido el paciente que comenzó a sangrar, el paciente que está en sala de labor y nos llama el cirujano ya cuando la paciente está con datos serios de un choque hipovolémico, a veces ponemos el equipo y no lo va a leer. No lo va a leer porque el paciente está en un estado de vasoconstricción muy importante. ¿Qué es la recomendación que yo les hago? Primero, recuperen al paciente, pueden poner el equipo.
y sepan ustedes que no les va a leer en ese momento hemoglobina. Recuperan al paciente, lo estabilizan y probablemente después les va a leer hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que el paciente con un sangrado activo o un trauma muy importante en ese momento no es el paciente ideal. Y segundo, nunca el equipo va a suplir la monitoreo invasivo. O como me decía un doctor, ¿en qué momento el equipo me dice cuándo transfundir a un paciente? No, el equipo es una herramienta más, trae alarma, pero la parte clínica de nosotros, la cirugía, cómo se va llevando a cabo todo, me da a marcar la pauta de lo que me está enviando el equipo y lo que yo voy a tomar como valor. Entonces, lamentablemente, mientras no mejoren, ahorita ya la lectura del nuevo sensor lee con perfusiones mucho más bajas. La experiencia de nosotros en Gineco, la verdad es que ha sido muy buena, nosotros nos ha ayudado muchísimo, cada vez lee mucho el equipo, mucho mejor, ya tomamos menos gasometría, ya casi no las tomamos, tenemos confiabilidad y por último, ya sabemos también en qué caso utilizarlo. Si tiene que salirse a la sala de recuperación, en un paciente con hemorragia obstétrica, dejamos el equipo en sala de recuperación. Si se va a la unidad de cuidados intensivos, seguimos por la hemorragia en el posoperatorio, porque también me ayuda a detectar tempranamente hemorragias. Por último, 5 minutos, este no es el tema, pero trae otro parámetro que es para el manejo de los líquidos. No lo digo yo, lo dice en las estadísticas. La PVC nada más tiene una sola función y es pasar aminas. No sirve para el manejo de paciente respondedor y no respondedor. El equipo, el software también me ayuda a leer para paciente respondedor y no respondedor a líquidos, para manejo de líquidos. Entonces tienen por un lado lectura de hemoglobina y por otro lado si van a reanimar un paciente con líquido, tienen el otro parámetro por oximetría que es qué paciente es respondedor y qué paciente no es respondedor a volumen. Todos sabemos que el 50% de los pacientes son respondedores, el otro 50% no. Y la PVC y el Swan-Ganz es un volado. Un momento puede estar bien y en otro no. Entonces ya la PVC no se debe de usar para pacientes respondedores y no respondedores. Y lo que hace es el índice de variabilidad pletismográfica. Lo que hace el equipo, interacción corazón-pulmón, es ver en qué área de la curva de Frank-Starling se encuentra el paciente. Yo doy una precarga, aumenta el volumen sistólico, la fibra miocárdica va a expulsar ese volumen y entonces todo eso se tiene que ver en un paciente que está bajo ventilación mecánica controlada. La interacción entre cómo en cada ventilación mecánica, cómo afecta la ventilación mecánica a la onda, el estándar de oro, la línea arterial. Como no tengo línea arterial, si tengo línea arterial lo puedo ver, lo que hace el equipo con un sensor de pulso y oximetría, que es igual al de hemoglobina o solo, es también hacer la misma analogía, lo que mida es el contorno de la onda pletismográfica en cada ventilación mecánica y lo que me está dando es un valor, un porcentaje y dependiendo de ese valor que me va a decir en qué momento se encuentra el paciente para saber si yo necesito pasar 200, 300, 400 de líquido, cristaloides o coloides, si realmente ese corazón va a responder. Por arriba del 14% es un paciente respondedor. Si tienen un paciente hipotenso y quieren ponerle 300 de solución y tienen un PVI de 9, es un paciente no respondedor y lo que tienen que hacer es poner aminas, no poner líquidos. Entonces tienen el otro parámetro que es el PVI, una sensibilidad muy alta de 81% en quirófano y del 95% en terapia intensiva. Es un concepto nuevo para nosotros los anestesiólogos, pero la verdad es que es una manera de manejar menos líquidos, que es la tendencia actual. Y en este estudio que hizo el doctor Forget lo dice, los pacientes que se usa el PVI para manejo de líquidos en el transoperatorio, sobre todo en cirugía abdominal, que es la más problemática, cuando el anestesiólogo maneja liberalmente los líquidos, tiene más concentraciones de lactato en el postoperatorio que el que maneja el PVI. En este no me detengo mucho porque es un parámetro adicionado a lo que es la hemoglobina, pero que a nosotros, por lo menos en el área de oncología del hospital, lo utiliza muy bien. Y bueno, muchos, sobre todo sociedades europeas, la sociedad inglesa, la sociedad francesa, ya pusieron que estos son las tecnologías para en el manejo de líquidos: línea arterial, Doppler, biorreactancia, ultrasonido Doppler, bioimpedancia y la pulsioximetría avanzada, que es el PVI, que es una tecnología que ellos utilizan. Por último, para que todos ya vayan a almorzar,
Entonces, este es el monitor, no traigo el equipo, es un equipo pequeño de un oxímetro. Ustedes colocan el oxímetro, le va a dar saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, les va a dar este trae frecuencia respiratoria, pero esto no les va a dar hemoglobina, les va a dar PBI. Aquí le falta la foto, pero tiene el índice de perfusión. Si ustedes ven una gráfica en la cual, por un lado, ustedes van a ver cómo se está comportando la hemoglobina, no sé, sobre todo en las hemorragias obstétricas que no sabemos cuánto ha sangrado el paciente, y yo tengo un monitor y comienzo a ver que esto comienza a caerse, me está hablando que el paciente está sangrando y no ha hecho hemodilución. Y por otro lado, ustedes pueden ver si lo que necesita el paciente también es líquido, manejo de líquidos, o necesita manejo con aminas. Creo que es la última.